que ha ido en aumento, ¿no? Tanto en prevalencia a nivel nacional como a nivel mundial. Y con la pandemia muchos pacientes han sido diagnosticados de diabetes mellitus, ¿no? Son pacientes, obviamente, que ya habíamos visto que tienen factores de riesgo para desarrollar una diabetes. Entonces, cuando hablamos de estos factores de riesgo, sabíamos el tema de la semana pasada, que era obesidad, ¿no? Entonces, todo paciente con obesidad va a tener riesgo de hacer una diabetes mellitus, ¿ok? El riesgo es latente en estos pacientes. ¿Quién trae los plumón? Su delegado, ¿quién trae? Ahí está. Plumón. No hay plumón, ya. Entonces, el paciente trae su plumón, ¿ya? También tiene plumón. Plumón no es plumón, plumón es cerra, los pulmones tienen. Nadie tiene, ¿no? Ya. Entonces, vamos viendo. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que viene a ser diabetes, antes de hablar de la definición de diabetes, tenemos que recordar que existen alteraciones previas a esta, que la habíamos mencionado en la clase pasada, la cual viene a ser una resistencia a la insulina, la otra patología frecuente en pacientes con exceso de peso, una prediabetes, y finalmente la famosa diabetes, ¿no? Cuando yo digo prediabetes y resistencia a la insulina, son patologías que generalmente diagnosticadas a tiempo podemos dar un buen tratamiento al paciente y el paciente puede curarse de estas patologías, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina, ¿por qué se da? Porque nuestros órganos tienen una puerta. Imagínense ustedes una puerta como esta, ¿no? Si la puerta estuviera obstruida por algo, una silla, una madera, impediría que ustedes puedan ingresar su llave, ¿verdad? Para poder abrir la puerta. Entonces, la llave viene a ser la insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona que actúa como si fuera una llave que tiene que abrir la puerta de nuestros órganos para permitir que se abra la puerta y dar pase a la glucosa, ¿no? Y dar pase a la glucosa, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo toda esta zona de la puerta llena de grasa, del exceso de tejido adiposo, que habíamos visto que era la parte base o lo más importante en un paciente con obesidad, impide que la insulina pueda ingresar a la puerta y pueda actuar, ¿no? Entonces, de esa manera los niveles de glucosa pueden ir generando un riesgo de que se eleve, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina va a generar dos manifestaciones que lo vemos normalmente en los pacientes: acantosis nigricans y acropodoros, ¿no? Entonces, los que han estado en práctica conmigo hemos visto pacientes varios, pacientes con obesidad que tenían acantosis nigricans, ¿no? En diferentes áreas. ¿Dónde lo buscamos? En la zona del cuello, ¿no? En la zona de las axilas, en la zona de los codos, de los nudillos de la mano y en la zona inguinal, ¿ok? Entonces, cuando se enfrenten a un paciente con obesidad, tienen que ver el cuello, ¿no? Tienen que ver las axilas, los codos y los nudillos y la zona inguinal. No solo le pregunten al paciente, porque el paciente a veces no lo percibe. Le dice: señora, ¿se ha oscurecido su cuello? No, te va a decir, ¿no? O no me di cuenta, o no lo vi, o me pareció normal, ¿ok? Entonces hay que buscar esos signos para identificar si el paciente tuviera riesgo de resistencia a la insulina. ¿Y qué exámenes pedimos para identificar resistencia a la insulina? Glucosa e insulina basal, ¿no? Glucosa e insulina basal. Los dos exámenes se piden para valorar si tu paciente tiene resistencia a la insulina. Cuando tu paciente tiene resistencia a la insulina, normalmente la glucosa no la vas a encontrar tú alterada, ¿no? Puedes tener una glucosa normal, pero tu paciente puede tener resistencia a la insulina. Por eso hay un valor que se calcula, que es el famoso índice de resistencia de Hoffmann, ¿ya? Entonces, insulina y glucosa pedimos para descarte de resistencia a la insulina. Poco a poco esta resistencia a la insulina va a pasar a ser una prediabetes, en donde la glucosa ya no va a salir normal. ¿Cuál es la glucosa normal? A ver si tienen una idea. ¿De cuál es la glucosa normal? Menos de 100. Menos de 100. Menos de 100, muy bien, perfecto. La glucosa normal es menos de 100. Cuando la glucosa pasa más de 100, estamos hablando de una glucosa basal. ¿Qué significa? En ayunas, el paciente tiene prediabetes. A diferencia de las guías anteriores, actualmente te dice que una glucosa basal mayor a 100 es diagnóstico de prediabetes, ¿no? Tenemos que estar seguros que esta glucosa basal se había tomado, pero porque tenemos muchos pacientes, por ejemplo, con una evaluación ocupacional, o vienen a la consulta y el paciente sale a comer, luego va a un bar, ingiere licor y se toma la glucosa el día siguiente, sin 8 horas de ayuno. Esa glucosa ya va a salir alterada sin tener prediabetes, probablemente por todo el consumo que has hecho el día anterior. Entonces tienen que tener cuidado los pacientes que se van a dosar la glucosa en ayunas, ¿no? Pero doctora, hay muchos pacientes o mucho personal técnico en los primeros niveles de atención, y cuando ustedes lleguen probablemente les van a comentar por ahí, mejor nos tomamos la glucosa, ¿no? Entonces todos hemoglucotés, ya de canto, el médico se toma su hemoglucotés, la enfermera su hemoglucotés, el obstetra su hemoglucotés, todos tratando de buscar si tienen prediabetes o no. El dedo, el hemoglucotés, no es un examen para diagnóstico de estas enfermedades, ¿ya? Entonces nada sirve que le estén pinchando a una paciente que tiene prediabetes
o una paciente que tiene resistencia a la insulina, o alguien que quiere saber si tiene diabetes o no. El diagnóstico no es por glucosas capilares o glucotest, el diagnóstico es seco, ¿no? Es seco, ¿ya? Entonces, eso de estar, no sé, probando si es que tengo o no, no necesariamente te hace un diagnóstico certero, ¿ya? Y finalmente después tenemos la famosa diabetes, ¿no? La diabetes sí es una enfermedad que no se cura, actualmente no tenemos cura para la diabetes, pero sí se debe controlar, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo cuando hablemos de tratamiento en diabetes? Saber cuándo decimos que un paciente está controlado, ¿no? Porque eso les van a preguntar sus pacientes en el primer nivel de atención. Les va a decir, doctora, ¿y cómo sé si estoy controlado o no estoy controlado? Porque de eso depende que ustedes refieran a su paciente al endocrinólogo o hospital, ¿no? Si tu paciente no está controlado, tienes que referirlo, ¿no? Entonces, para entender un poquito más sobre la resistencia a la insulina y cómo se dan todos los mecanismos, tenemos que saber fisiopatología, ¿no? Que es lo que ustedes han llevado en sus primeros años. Entonces, la definición de diabetes describe a todas las enfermedades caracterizadas por una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué produce esta alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono? Una hiperglicemia crónica. Si en la definición que les pidamos de diabetes mellitus no va hiperglicemia crónica, no es una definición correcta. Si quien pone hiperglicemia nada más, tampoco es definición correcta. Porque como le digo a los chicos, normalmente si un paciente de 30 años que no tiene ningún antecedente ingresa a hospitalización por una infección del tracto urinario, ese paciente puede elevar glucosa por el estrés, por la infección, etc. Entonces no necesariamente su elevación de glucosa es por diabetes. En cambio, en un diabético esta hiperglicemia va a ser crónica, ¿no? O sea, permanente, ¿no? Persistente, ¿ya? En el tiempo. ¿Por qué se da la hiperglicemia crónica? Por dos alteraciones, diversos grados de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué significa? Que la llave, que es la insulina, no actúe, ¿no? Entonces, cuando la llave no actúa, el cuerpo lo reconoce como si fuera la llave equivocada y empieza a duplicar insulina. Esta duplicación se llama resistencia a la insulina, términos simples, ¿ok? Entonces, los diferentes grados en la resistencia periférica de insulina te va a generar la hiperglicemia crónica. ¿En qué tejidos puede haber resistencia periférica a la insulina? Pues ahí tienen que recordar que la insulina, ¿a nivel de qué tejido periférico actúa? Hígado, tejido graso. Ajá, tejido graso, muy bien, ¿qué más? Hígado, muy bien, ¿qué más? El músculo, ¿no? El músculo, perfecto. Y generalmente después de la resistencia a la insulina va a haber una alteración relativa o absoluta de la secreción de insulina. Esta alteración en la secreción de insulina va a verse más en los pacientes de inicio, en los diabéticos tipo 1, que tienen una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, por ende no produce nada de insulina, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de la fisiopatología de la diabetes tenemos dos grandes grupos: el grupo de la resistencia a la insulina y el grupo donde la destrucción o existe una alteración relativa absoluta de insulina, ¿no? Entonces, finalmente todo eso desencadena una hiperglicemia crónica. Entonces, como dijeron, los tejidos periféricos, hígado, músculo y músculo, ¿no? Hígado, músculo y tejido adiposo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la secreción de la insulina, debemos recordar que su secreción está estimulada por la glucosa, los aminoácidos, los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos libres, ¿ya? Cuando ustedes ven así en la parte superior, se van a dar cuenta por aquí que nosotros tenemos a la famosa insulina. Entonces, cuando la insulina, aquí tenemos la famosa secreción de la insulina. Pero para la producción de la insulina, ¿cuál es el sustrato que se necesita para que yo secrete insulina? Glucosa, correcto. Entonces, por eso que en la célula beta pancreática se expresa el famoso GLUT2. Entonces, cuando les preguntemos, ¿dónde está el GLUT2? Célula beta pancreática. El que ponga músculo, la respuesta incorrecta, ¿ok? Entonces, el GLUT2 se expresa en la membrana de la célula beta pancreática para el ingreso de la glucosa. Una vez que la glucosa está dentro, se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a la glucoquinasa. Entonces, gracias a quién la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, a la glucoquinasa, ¿ya? Finalmente, esta glucosa 6-fosfato ingresa al ciclo de Krebs, produce energía y produce que los canales de potasio sensibles ATP arriba, mira que genera la despolarización y finalmente que se aperturen los canales de calcio. Esta apertura de canales de calcio hace que ingrese el calcio dentro y se eleven los niveles de calcio intracelular, permitiendo la liberación de los gránulos de insulina. Pero así como se secreta insulina, se secreta otro elemento que viene a ser el péptido C, ¿ya? Entonces, la cantidad es equimolar de secreción de insulina con péptido C. ¿Gracias a quién? Al incremento del calcio intracelular. Y eso previamente, ¿gracias a quién? A la glucosa. Entonces,
Entonces, para producir insulina necesito glucosa. Entonces, por ejemplo, ¿quién almorzó? ¿Qué almorzaste? Almorzaste ya, ¿verdad? Ya. ¿Qué almorzaste? ¿Ah? Arroz con pollo. ¿Con papa a la huancaína? No, Solo arroz con pollo. ¿Del bebé? un mate. Un mate. Todo el plato de arroz o la cuarta parte, la mitad. Todo el plato de arroz. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un montón de glucosa, ¿no? Porque todo un plato de arroz es un montón de aporte calórico. Por ende, toda esa glucosa que tenía ha ingresado a la célula beta pancreática para liberar la insulina, para que esa glucosa que tiene extra sea distribuido en todos los órganos de su cuerpo. Y todo lo que no puede ser almacenado, o todo lo que no puede ser utilizado, se almacena como grasa en el cuerpo. ¿Ok? Listo. Entonces, el péptido C y la insulina se liberan de manera equimolar. Entonces, si yo quiero valorar cuál es la función de las células beta pancreáticas, ¿qué dos haría? ¿Insulina o péptido C? ¿Ah? Si yo quiero valorar cómo funcionan mis células beta pancreáticas, ¿qué dos? ¿Insulina o péptido C? Péptido C, muy bien. Perdóname que los apunte para que me aprendan sus nombres. Primero tu nombre y luego me dices tu respuesta. Manuel, ¿la respuesta? Manuel. A péptido C, ya. Respuesta, nombre, tu nombre. Angie. Ajá. Elige uno de los dos, péptido C. Ingrid y péptido C. Ya, 1, 2, 3, 4, péptido C. Ya. Péptido C, 1, 2, 4, 5. El de insulina. Insulina, ya. Péptido C. Péptido C, Damis y Gresley, ¿no? Péptido C, ya. O sea, insulina nada más piensa su compañero. ¿Cuál era tu nombre? Medalit. Ah, Medalit, tuyo, ¿no? ¿El tuyo era? El de Elder, ¿no? Elder, ¿no? Con ella. Ambos, muy bien. Ambos, ¿ven? Ahí, péptido C. ¿Dónde está Medalit? Péptido C. Péptido C. Péptido C. Ya. ¿Quién ha dicho péptido C? ¿Por qué crees que es péptido C y no insulina? A ver, tanto el péptido C como la insulina se libera por la célula beta pancreática. La pregunta fue, para valorar la función de las células beta pancreáticas, ¿qué dos? Equimolares. Ya. Tú pedirías péptido C. Ya. ¿Alguien más que quieras decirme por qué péptido C y no insulina? Acá, ¿por qué dijiste insulina? Yo. Ajá. Porque he recordado que pedían insulina basal. Así dije. Ya, okay. Ya. Entonces la respuesta es por el tiempo de vida medio y cuánto se puede extraer a nivel hepático. El más fiable es el péptido C. ¿Okay? El péptido C es un buen marcador para valorar la función de la célula beta pancreática. Entonces la respuesta correcta es el tiempo de vida media de cada uno de ellos. Ya el tiempo de vida media es mayor del péptido C, por ejemplo. Y 2 es la extracción que tenemos hepática y la insulina tiene mayor extracción eso hepático más, ¿no? Entonces es mejor para valorar la reserva de las células beta pancreáticas el péptido C, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengamos la insulina, la secreción de la insulina, que ya hemos visto que el sustrato es la glucosa, que necesito el GLUT2 que funcione bien, si tengo una alteración en GLUT2 no voy a producir insulina, por ende. Una vez que ya tenga la insulina, tengo que saber cómo actúa mi insulina. Entonces, la insulina, como les había dicho, que es como una llavecita, ¿no? Esto negro que ustedes ven aquí, esa bolita, esta es la insulina. Se une a su receptor de insulina. Entonces, el receptor de insulina tiene 2 subunidades alfas, 2 subunidades beta, ¿ya? Entonces, una vez que la insulina se une, se activa un dominio tirosina-sinasa intracelular de la subunidad beta. Y esta subunidad beta, ¿qué pasa? Fosforila su pareja en residuos específicos de tirosina. Y finalmente hace que estas vesículas de GLUT4, que ustedes ya me han comentado dónde está, se trasloque y se emerja del depósito intracelular hacia la superficie celular. Una vez que el GLUT4, que es lo que ustedes ven ahí, es como un canalcito, un puente, permite el ingreso de la glucosa dentro de los tejidos periféricos. O sea, si yo tuviera un problema a nivel del GLUT4, este no se traslocaría, por ende la glucosa no ingresaría en tus tejidos periféricos. ¿Ya? Entonces, recuerden, GLUT4 en qué órgano se encuentra, GLUT2 en qué órgano se encuentra, porque eso es pregunta de ciencias básicas en examen de residentado o de NAM. ¿Ok? Listo. Entonces ya saben, GLUT4 y el GLUT2, ¿no? Entonces, si yo tengo algún problema en la acción de la insulina, voy a generar una resistencia a la insulina. Entonces, la insulina es una hormona que tiene acción directa e indirecta. ¿Cuál es la acción directa de la insulina?
disminuye la producción hepática de glucosa. Entonces, doctora, ¿y si yo no produzco insulina, aumentaría tu producción hepática de glucosa? No habría quien disminuya esa producción. Inhibe la gluconeogenia y de la acción indirecta disminuye la secreción de glucagón y disminuye la concentración de ácidos grasos libres por inhibición de la liposa. ¿Ya? Entonces, esto sí es importante que lo sepan, ¿no? Lo revisan, lo analizan, hacen sus hemoglobina, pero esto sí tenemos que saber, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la acción de la insulina? Porque recuerden que como parte del tratamiento de la diabetes vamos a hablar mucho de insulina. Entonces, la insulina que administramos tiene, generalmente, la insulina tiene sus efectos que hemos comentado, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la clasificación de la diabetes, y justo su compañera que llegó más temprano me preguntaba, decía, doctora, y endocrinología, ¿de dónde lo leemos, no? O sea, ¿de dónde reviso qué libro leo, no? Entonces, eso que ustedes ven arriba, ese tratado de endocrinología del Williams, es el tratado más antiguo que usamos y que todos los endocrinólogos probablemente han leído, ¿no? ¿Ya? Como le decía a ella, la información que tiene ahí es una información antigua, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tratamiento de la obesidad ha variado muchísimo. Lo que hemos hablado en la clase previa es un tratamiento que han visto que el tratamiento apareció en el 2012, doctora. Entonces, imagínense, estos tratados tienen años, ¿no? Entonces, las actualizaciones han ido cambiando el tratamiento, pero en fisiopatología se ha ido descubriendo nueva fisiopatología tal vez, pero no ha cambiado la fisiopatología de la diabetes, ¿no? O sea, si yo quiero leer fisiopatología, en el libro es muy bueno, pero si yo quiero leer, por ejemplo, diagnóstico, tratamiento, avances tecnológicos, tengo que revisar el Diabetes Care de 2024, ¿no? Porque es lo más actual, ¿ok? Entonces, el Diabetes Care es una actualización de la Asociación Americana de Diabetes. Ya tenemos la versión del 2024, es gratis, ya les he dicho a los que anotan conmigo en mi grupo, y lo mejor es que lo puedas traducir, ¿no? Lo puedes traducir, entonces es súper entendible, está dividido por capítulos, si quieres leer solamente diagnóstico y tratamiento, o clasificación si tú quieres, y ahora si quieres saber algo más, o alguien se anima a hacer endocrinología, lleva revisando avances tecnológicos, etc., ¿no? Entonces, esta clasificación de la diabetes es antigua, entonces por ende la clasificación es monogénica y la forma poligénica de la diabetes. En la forma monogénica implica que el gen implicado es suficiente para producir la enfermedad. O sea, basta un gen que tú tengas alterado y te da tu diabetes. Entonces, ¿qué tipo de diabetes tenemos? Mutación al receptor de la insulina. Por ejemplo, una diabetes monogénica, una diabetes de tipo forma monogénica producida por una mutación al receptor de la insulina. O sea, si el receptor está mutado, ¿cómo va a actuar la insulina? Imagínense, su unidad alfa no va a poder acoplarse. Una diabetes neonatal. La diabetes neonatal también es una forma monogénica. Basta un gen alterado para producir la enfermedad. Un síndrome de la insulina mutante, o sea, una insulina que no es la correcta, ¿no? Diabetes mitocondrial, la diabetes lipotrófica y la famosa diabetes juvenil no insulino dependiente, que probablemente lo han escuchado, es pregunta de examen, la diabetes móvil, ¿ok? ¿Qué carencia o qué alteración tiene? Es una carencia parcial de la glucoquinasa. ¿Para qué me servía la glucoquinasa? La glucosa y glucosa. Perfecto. Entonces, por ello se da una diabetes de forma monogénica. Menores de 25 años, tienen una herencia autosómica dominante, hay varios tipos de móvil. La pregunta siempre en los exámenes de residentado en AME es cuál es la más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? Tipo 3, ¿ok? Tipo 3. En cambio, las formas poligénicas implican factores genéticos. O sea, no solamente basta tu predisposición, sino también tu factor ambiental. Y ahí es el grupo más grande, ¿no? Son los pacientes diabéticos tipo 2, porque ellos tienen predisposición genética, pero también tienen factores ambientales, ¿no? ¿Cuál sería su factor ambiental? La alimentación, ¿qué más? Estilos de vida, ¿qué más? Sedentarismo. Muy bien. Entonces hay diferentes factores ambientales que pueden contribuir a esta forma poligénica de la diabetes, ¿no? Entonces no solamente es importante el antecedente familiar. Entonces, doctora, entonces sería importante hacer una anamnesis correcta, sí, ¿no? Entonces, tu paciente, por ejemplo, tú lo ves ahora, tu paciente te dice que tiene diagnóstico de diabetes, nunca tuvo claro qué tipo de diabetes tiene, y te dice, y bueno, tú solamente le preguntas el tratamiento que está recibiendo y quedamos ahí. No tienes que indagar un poquito, ¿no? En la familia hubo diabetes, mamá, papá diabético, hermanos diabéticos, ¿no? Abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos. Cómo fue su alimentación antes del diagnóstico de diabetes, ¿no? Cuánto fue su peso máximo. Muchos pacientes te van a decir que llegaron a pesar hasta 130 kilos y ahora pesan 60, ¿no? Entonces ya más o menos te das una idea de cómo ha sido la evolución y el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces ya más o menos vas orientando tu tipo de diabetes que tiene el paciente. Entonces, esta alteración genética más los factores ambientales, ahí ustedes están viendo diferentes factores: alimentación, actividad física, microbioma, virus, etcétera, van a condicionar una inflamación, ¿no? Esta inflamación genera una destrucción de las células beta o puede generar una disfunción de las células beta pancreáticas,
¿no? Y eso favorece a un estado de hiperglicemia, el que finalmente desencadena una diabetes. Cuando ya nosotros tenemos el diagnóstico de diabetes en un paciente, este paciente diabético puede hacer complicaciones. Entonces las complicaciones se dividen en dos grandes grupos, complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones agudas? ¿Qué les dije? Sería, cetoacidosis diabética, ¿qué más? A ver, ¿qué te ayude? ¿Quién está rotando con el doctor Julio López? ¿Nadie? O sea, no han venido los que rotan con el doctor Julio López. Agandosis, no, complicaciones, he dicho. Me ha dicho signo de un paciente con resistencia a la insulina, un diabético diabético. La hipoglicemia. La hipoglicemia, perfecto. Entonces son dos grandes grupos, la hipoglicemia y la crisis hiperglicémica. En crisis hiperglicémica está la cetoacidosis. ¿Qué más está en crisis hiperglicémica? Los que rotan en emergencia. Doctor Gino Lojo, por ejemplo, trabaja creo que en emergencia también, aparte consultorio. Con él tienen que ver las crisis hiperglicémicas. Estado hiperosmolar, hiperglicémico, faltó el apellido. ¿Y el otro? Ya dijo cetoacidosis, ¿no? Estado hiperosmolar, hiperglicémico, ya dijo. ¿Sí? Estado mixto. Estado hiperosmolar hiperglicémico asociado a una cetoacidosis diabética. Entonces, que ustedes vean acidosis metabólica, que es uno de los criterios para cetoacidosis, no implica que tu paciente no tenga una hiperosmolaridad también, ¿no? Entonces, tienen que descartar que no sea un estado mixto. ¿Okay? Entonces, esas son las complicaciones agudas. Y complicaciones crónicas las dividimos en dos grupos, microvasculares y macrovasculares. ¿Cuáles son las microvasculares? ¿Qué dice? Fuerte, fuerte. ¿Qué más? Ya, ojo entonces, ¿no? Ya, ojo, retinopatía diabética, nervios del pie, neuropatía diabética y riñón, nefropatía diabética, ¿no? Y las macrovasculares. Stroke, infarto de miocardio y enfermedad arterial periférica. O sea, mejor dicho, vasos pequeños, vasos grandes. ¿Okay? Entonces, no se olviden, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan el diagnóstico o cuando vean en emergencia un paciente con diabetes, tienen que poner diabetes mellitus tipo 2 con complicación, 2 puntos. Retinopatía diabética si ya tiene diagnosticado, neuropatía diabética si ya tiene diagnosticado, o cuando sean internos y tengan que evolucionar. O sea, no puedo ver en las historias que normalmente nos pasa con los internos que entran al hospital y le ponen ¿no? DM. Listo, se acabó. O sea, ¿para qué toda la rotación de endocrinología para que escriban DM? No tiene sentido. O sea, acostúmbrense a escribir completo mientras que seamos estudiantes. Cuando sean médicos especialistas, con que ustedes entiendan lo que han escrito y si es que el colega no entiende lo traduzcan, más que suficiente, ¿no? Pero por lo menos mientras que estamos en aprendizaje todos, tenemos que escribir completo, ¿no? Entonces tienen que poner el apellido, pues diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, no sé, ¿no? Con complicaciones, ¿no? Entonces si tu paciente no tiene identificada ninguna complicación, búscale complicaciones, porque con 20 años de diabetes es un poco complicado que no tenga complicaciones. Y si tú no lo detectas a tiempo, no vas a poder ayudar a tu paciente. ¿Okay? Entonces es importante catalogar todo completo, ¿no? Las complicaciones incluidas también. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la clasificación de la diabetes actual, ¿no? Ya no la clasificación de las formas monogénicas y poligénicas que habíamos visto, eso ya no, sino de la clasificación del ADA. Entonces justo ahí está en qué enumeración está, en numeración 2 o el capítulo 2 de lo que les decía de la actualización del ADA, está el diagnóstico y clasificación de diabetes, ¿no? De la Asociación Americana de Diabetes del 2024. Entonces la clasificación es diabetes tipo 1, destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Si no ponen autoinmune, la respuesta es incorrecta. Destrucción autoinmune, porque si no es autoinmune no es diabetes tipo 1, ¿ya? Que va a generar un déficit absoluto. Si ustedes ponen relativo, también la respuesta es incorrecta. Es absoluto, porque si se ha destruido las células beta pancreáticas no hay insulina. ¿Okay? En cambio, la diabetes tipo 2 es una pérdida progresiva no autoinmune. Si ponen autoinmune está mal, ¿no? Es una pérdida progresiva no autoinmune de las células beta pancreáticas, frecuentemente en el contexto de ¿qué? De un paciente con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. O sea, la fisiopatología del diabético tipo 2 está muy enfocado en lo que es sin resistencia a la insulina. Y los otros tipos de diabetes, doctora, son las diabetes monogénicas. Ya las diabetes monogénicas ya la conocen, he puesto el listado adelante, ¿no? Diabetes móvil, la diabetes monomarcal, la de insulina mutante, del receptor de insulina alterado, etc. La linfopatrófica, etc. Enfermedades del páncreas exocrino, fibrosis quística y pancreatitis. Cuando notaron, por ejemplo, gastro, vieron que había pacientes que desarrollaban diabetes posterior a una pancreatitis muy severa. Los doctores están necrosados 80% del páncreas. Imagínense sus 80% de células beta pancreáticas, ¿no?
Entonces, esos pacientes que pueden ser diabetes inducida por fármaco, los glucocorticoides, ¿no? O el tratamiento de VIH o SIDA o después de un trasplante de órganos. Esos pacientes también te pueden hacer diabetes, ¿no? Y la diabetes gestacional, que es una diabetes inducida por el embarazo, nace el bebé, se resolvió la diabetes. Pero hay un porcentaje de pacientes que quedan diabéticas después de dar a luz al pequeño, ¿no? Al bebé. ¿Ok? Entonces, la diabetes mellitus gestacional suele ser un periodo solamente durante la gestación, ¿no? Entonces, ¿qué es el temor? La pregunta que muchas veces les van a hacer mujeres que tienen el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación de diabetes, no se olviden, tipo 1, tipo 2, porque hemos hablado de la diabetes gestacional y los otros tipos específicos de diabetes. Entonces, vamos a comenzar con la diabetes mellitus tipo 2, que es el grupo más grande de pacientes que vemos, producto de todos los factores de riesgo que hemos conversado. Entonces, es el tipo más común de diabetes en adultos, más del 90% se caracteriza por hipertensión crónica, ¿no? Generalmente debido a una pérdida progresiva de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas en el contexto de una resistencia a la insulina, ¿no? Lo que resulta en un déficit relativo de insulina. La mayoría de los pacientes pueden ser asintomáticos al momento de la presentación, pero si tiene un cuadro clínico, el cuadro clínico es clásico, ¿no? Desde que ustedes quisieron estudiar medicina, probablemente ya sabían el cuadro clínico de un paciente con diabetes, ¿no? Las famosas 4Ps que vamos a ir viendo posteriormente. Pero antes de eso tenemos que hablar un poco de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. ¿Por qué se da la hiperglicemia? Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han identificado diferentes factores que involucran la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Y ahí apareció el famoso octeto ominoso de la diabetes mellitus tipo 2. Octeto le dicen porque hay 8 factores que producen este estado de hiperglicemia, ¿ya? Entonces, de los 8 factores, ¿cuál es el más conocido? ¿Qué crees? De todo lo que hemos hablado de la diabetes tipo 2. Un factor que te lleva a diabetes tipo 2. Perfecto, resistencia a la insulina. Entonces, lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, a ver dónde está abajo, donde ven el músculo, dice captación de glucosa disminuida. Esa captación de glucosa disminuida que tú lees ahí es resistencia a la insulina, ¿no? O sea, como no actúa la insulina, no se puede captar la glucosa. Entonces, ya sabemos uno. El otro, secreción de insulina alterada. Lo he mencionado repetidamente, dicho destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que te lleve un déficit relativo de insulina. Entonces, ¿qué es eso? No? Secreción de insulina alterada. Entonces, los dos ya saben para el examen. Tendrían que aprenderse los otros 6. ¿Ya? Entonces, los otros 6, ¿cuáles son? Primero, aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces, si yo tendría un medicamento que disminuya la producción hepática de glucosa, es un buen medicamento para el tratamiento de la diabetes, ¿no? El otro, lipólisis aumentada. Es otro de los factores que están dentro del octeto ominoso. Otro, aumento en la secreción de glucagón. Aumento en la secreción de glucagón, ¿ya? Disminución de los neurotransmisores. Aumento en la reabsorción de glucosa. Y efecto disminuido de las incretinas. Entonces, si yo tuviera un medicamento que aumenta la reabsorción de glucosa, ¿disminuiría o no disminuiría la hiperglicemia? No, favorecería que se reabsorba más glucosa, ¿no? Pero si tuviera un medicamento que disminuye la reabsorción de glucosa y produce glucosuria, ¿mejoraría o no la hiperglicemia? Sí, no, porque estoy eliminando la glucosa por la orina. Y ahí aparecieron los famosos inhibidores de SGLT2 que lo vamos a ver en tratamiento. O sea, son medicamentos que favorecen la glucosuria, ¿ya? Entonces, todo está en función de este octeto ominoso. Si yo tuviera un medicamento que aumente las incretinas, también favorecería reducir la hiperglicemia. Y así apareció el famoso agonista de GLP-1, ¿no? El famoso liraglutide, ¿ya? Entonces, ¿qué eran las incretinas? ¿Cuáles eran las incretinas? Gas, ustedes han llevado. ¿O no? Sí, sí. Hace 3 meses, creo. 6 meses. Un año. 6 meses o un año. Entonces, ¿cuáles son las incretinas? ¿Cuáles son las incretinas? Ayúdame. Manuel, ¿verdad? Manuel, ayúdame. Ayúdame. Y al fondo, a ver, ayúdame. Nadie quiere ayudarme. ¿Qué hablábamos el otro día? ¿Cuál era la hormona de la saciedad? El GLP-1, ¿no? Entonces, el GLP-1 es una incretina o no? Sí, es una incretina, ¿no? ¿Cuáles son las incretinas? GLP-1. ¿Cuáles son otras incretinas? El liraglutide es el agonista de GLP-1. O sea, si tú me dices, doctor, en términos médicos, en farmacológico, perdón,
un medicamento que hace lo mismo que el GLP-1 en mi organismo, el liraglutide. Ese es el agonista de GLP-1. Liraglutide es el nombre del fármaco. Otra incretina. Es su compañera. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Endocrinología? Sí. Ah, ya. Hay que preguntar. ¿Has oído la clase anterior? No. Ah, ya. Estamos hablando de diabetes. ¿Recuerdas cuáles son las incretinas? Las incretinas. No recuerdo cuáles son. ¿Con quién llevaste gasto? No recuerdo con quién llevaste gasto. No llevaste con quién, no recuerdo con quién llevaste gasto. Ya. Bueno, ya. Entonces, ya revisamos entonces, ¿no? ¿Cuáles son las incretinas? Ya, tarea para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no? ¿Cuál es la hormona del hambre? Cuéntale a tu compañera cuál es la hormona del hambre. La grelina, ¿no? Perfecto, no se olviden, la grelina. Entonces, todos estos van a ser el famoso octeto ominoso, ¿no? Entonces, no se olviden, repasen nuevamente el octeto ominoso, relacionen, no memoricen, ¿ya? Hagan sus mnemotecnias, recuerden lo que hemos hablado de definiciones. La idea es que no memoricen, ¿no? Porque si no, en 3 meses, cuando me los vuelvo a encontrar, no los van a recordar. Entonces, por ende, para el examen final, que va a ser en diciembre, no se van a recordar, ¿ya? Entonces la idea es de que hagan mnemotecnia, relacionen la fisiopatología, definición que estamos hablando. Y en función de eso, solamente aprendan en todo caso lo que no se puede sacar como deducción de la definición. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los síntomas clásicos? Polifagia, que hemos visto, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Por eso ya todos lo sabemos, ¿no? Desde que quisimos estudiar medicina. Nicturia, no se olviden de preguntar al paciente, muchos preguntan poliuria, pero nunca le dicen cuántas veces en la noche se levanta a funcionar el paciente. Nicturia es un buen síntoma, visión borrosa. Ajá. ¿Qué otro síntoma les he comentado en la práctica? ¿O qué han visto en los pacientes? Ajá. Todos los diabéticos, ¿qué les preguntábamos? ¿Qué decían? Prurito, ya muy bien, por resequedad de piel les da prurito, ¿no? Pero eso también le puede dar un adulto mayor. Ajá, como los pacientes tienen resequedad de piel, ¿no? Los que han roto dermato habrán visto los abuelitos, ¿no? Que venían por prurito, ¿no? Por resequedad, por cirrosis de piel. Otro, sensación de quemazón de los pies, ¿no? Que son signos de neuropatía, adormecimientos, calambres, parestesia, sensación de quemazón. ¿Qué más en los varones? Ajá, muy bien, disfunción eréctil, ¿no? Disfunción eréctil, ajá. Por eso los pacientes generalmente vienen referidos a urología muchas veces, ¿no? Porque el paciente no viene porque la glucosa se le elevó, sino porque tiene disfunción eréctil, porque tiene nicturia, poliuria, pensando que tiene hiperplasia benigna del próstata, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta desde un inicio, no ir preguntando a los pacientes. ¿Ya? Entonces, los síntomas son conocidos, es clásico. Y cuando hablamos de diabetes tipo 1, si el 90%, más del 90% son los diabéticos tipo 2, el diabético tipo 1 solamente es del 5 al 10% de la diabetes en los adultos, ¿no? Antes los niños eran los diabéticos tipo 1 y los adultos diabetes tipo 2, que era lo más frecuente, ¿no? Actualmente en los niños también vemos pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? A los 10 años, 12 años, ¿no? 8 años. ¿Por qué? Porque los niñitos tienen obesidad desde pequeños, ¿no? El papá lo alimenta y el que está flaquito le recomienda, pide consejos al papá que tiene el hijito que está obeso, se le sigue dando de comer, le compra sus suplementos, de más comida, y el pequeño finalmente termina teniendo obesidad a los 8 años, 6 años, 9 años, ¿no? Entonces estos pacientes también pueden hacer diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Los pequeños y adolescentes, ¿ya? Entonces la cetoacidosis diabética suele ser una presentación inicial en el 2%, en el 25%, perdón, de los adultos diabéticos tipo 1 recién diagnosticados. ¿Y eso por qué? Porque lo que vamos a ver en la clase siguiente, que parte de la fisiopatología de una cetoacidosis diabética es un déficit absoluto de insulina. O sea, en el diabetes, para que tú llegues a una cetoacidosis diabética tienes que tener un déficit absoluto de insulina. Entonces, ¿quién tiene el déficit absoluto de insulina más rápido? El diabético tipo 1, por ende su presentación más usual va a ser una cetoacidosis diabética. Y es por la fisiopatología que se entiende, ¿no? Entonces los diabéticos tipo 1 afectan a mujeres y a varones de manera igual, su prevalencia aumenta una tasa de 3% por año en todo el mundo, se estima que entre el 5 y el 15% de los adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 en realidad tienen una diabetes tipo 1 o una diabetes LADA, ¿no? Que es una diabetes autoinmune latente del adulto, ¿ya? Entonces, hay patologías como el MODY, el LADA, los otros tipos de diabetes que hemos visto de las formas monogénicas, ¿no? Entonces, cada una tiene sus características. A veces el diagnóstico suele ser tardío, ¿no? Porque no lo sospechamos, que lo más clásico que vemos es diabetes tipo 2, ¿no? Pero tienen que valorar si tu paciente cumple
por lo menos con todas estas características o factores para desarrollar una diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, cuando hacemos una estratificación de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos diferentes etapas o niveles, ¿no? En nivel 1 hay autoinmunidad, pero tu paciente está normoglicémico, no tiene síntomas, ¿no? Pero ya tiene el ataque autoinmune, los múltiples autoanticuerpos contra los CIS-2. Pero si tú le haces un examen de test de tolerancia a una glucosa basal, sale normal. Ese es el nivel o etapa 1 de una diabetes mellitus tipo 1. En la etapa 2 va a haber una disglicemia, o sea, tu paciente no cumple con criterios de diabetes, pero ya la glucosa está alterada, ¿no? Por eso que te dice que la glucosa basal puede estar entre 100 y 125, el test de tolerancia a las 2 horas entre 140 y 199 y la hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. En cambio, en la etapa 3 ya tu paciente tiene hiperglicemia manifiesta, sintomático y cumple con los criterios para diabetes, que son los criterios estándar para diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cuáles son los autoanticuerpos? Tenemos varios, como ustedes pueden ver, autoanticuerpos contra la insulina, la descarboxilasa del ácido glutámico, el antígeno de los islotes 2 o el transportador del SIM8. Todos esos son los autoanticuerpos, ¿ya? Entonces, finalmente vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de diabetes, ¿ya? Entonces, de una manera sencilla, el diagnóstico de diabetes se da con una glucosa random o una glucosa al azar más síntomas clásicos de diabetes. Entonces, si ustedes ven un paciente con mucha sintomatología de diabetes, por ejemplo, polifagia, poliuria, perdió 8 kilos de peso en los últimos meses, tenía ya los factores para desarrollar diabetes, y ven que la glucosa que ustedes le piden está en 300, no hay duda, ¿no? Ese paciente es diabético, ¿ya? Pero por el otro grupo tenemos pacientes que no tienen un cuadro clínico florido, como el que les he comentado. Entonces, en ese paciente ustedes sospechan que puede tener diabetes, le piden una glucosa basal y el punto de corte es mayor o igual a 126. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, en el examen, o viene en el examen, cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes, que ustedes ponen glucosa mayor a 126, es respuesta incorrecta. Tiene que incluir al 126, ¿ya? Igual que para la vida, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en el primer nivel de atención viene un paciente y te trae sus resultados y la glucosa está en 126, y como tú recordabas que es más de 126, te dices que no tiene diabetes, ¿no? O que no cumple criterios para diabetes. Entonces, no se olviden, incluye el 126. Y de la hemoglobina glicosilada es lo mismo, es mayor o igual a 6.5. ¿Ya? Pero tenemos que recordar que el laboratorio que procese la hemoglobina glicosilada tiene que ser un laboratorio que utilice un método certificado ¿de quién? Del Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina, ¿ya? Y además tiene que estar estandarizado, ¿no? Por el DCCT, que es el ensayo de control y complicaciones de la diabetes. Entonces, por ello que por sí solo la hemoglobina glicosilada tenemos que cogerlo con pinza porque no hay un laboratorio que cumple con todo esto. Entonces, igual, no es por sí sola diagnóstico de hemoglobina glicosilada. Yo puedo tener una hemoglobina glicosilada en 8 que cumpliría para diabetes, pero una glucosa basal en 99. ¿Tengo diabetes? No, necesito 2 criterios para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasaría a hacer en el paciente? Un test de tolerancia oral a la glucosa. El test de tolerancia oral a la glucosa, te toman una glucosa en ayunas, te dan los 75 gramos de glucosa anhidra, que es súper dulce, y a los 30 minutos, 60 minutos y 120 te toman la glucosa nuevamente. ¿Ok? Solo si la glucosa a los 120 minutos está mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, hace diagnóstico de diabetes o es un criterio para diabetes. ¿Ok? Entonces, si este paciente, por ejemplo, que les comentaba de glicosilada en 8, le hago un test de tolerancia, y vamos a imaginar que a los 120 minutos tiene una glucosa en 250. Es diabético, ¿no? Es diabético porque cumpliría con 2 criterios. Entonces puede ser una basal con un test de tolerancia, una basal con una glicosilada, o un test de tolerancia con una glicosilada. O 2 basales, ¿no? También, pero lo que necesitas es que sean 2 criterios, ¿ya? Lo importante es de que en el primer nivel de atención no hagan diagnósticos de diabetes innecesariamente. No le digan el término diabetes al paciente o diagnóstico sin estar seguros. Porque la diabetes no se cura, lo vas a enmarcar a tu paciente con ese diagnóstico el resto de su vida. Entonces el pobre paciente viene a la consulta y dice soy diabético, pero a veces ni siquiera tenía el diagnóstico, ¿ya? Entonces hay que estar totalmente seguros del diagnóstico de diabetes. Y finalmente vamos a ver el cribado de los pacientes con prediabetes o diabetes. ¿Qué significa cribado? O sea, ¿qué paciente voy a hacer la detección temprana si este paciente tiene o no tiene prediabetes, ¿no?
Entonces, anteriormente el punto de corte que se consideraba eran 45 años. Actualmente el punto de corte ha disminuido a 35 años. A 35 años, ¿ya? Entonces, se debe considerar la realización de pruebas en adultos con sobrepeso o obesidad, ¿no? Porque recordemos que esos factores implican un riesgo a ser prediabetes. Entonces, el índice de masa corporal para sobrepeso mayor o igual a 25, pero te dicen que puede ser mayor o igual a 23 en individuos asiáticos y americanos. O sea, inclusive le bajan un poquito, ¿no? Asiáticos y americanos, mayor o igual a 23. Que obviamente que según el dato antropométrico del índice de masa corporal, ese valor no es un sobrepeso. Pero para esos tipos de pacientes podemos utilizar ese punto de corte, que tendrán uno o más de los siguientes factores de riesgo. Por ejemplo, familiar de primer grado con diabetes, ¿no? El otro factor de riesgo, raza, origen étnico americano de alto riesgo, afroamericano, latino, nativo, asiático americano y el isleño del Pacífico. ¿Estamos nosotros? Sí, ¿no? Porque estamos considerados dentro de los latinos, ¿no? Entonces nosotros ya de por sí tenemos un factor de riesgo adicional. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, por ejemplo, nivel de colesterol HDL menor a 35, triglicéridos más de 250, individuos con síndrome de ovario poliquístico. Entonces ya les había mencionado que el síndrome de ovario poliquístico se relaciona mucho a resistencia a la insulina, prediabetes, dislipidemia, ¿no? Entonces porque es una serie de alteraciones. Inactividad física, entonces casi todos estamos incluidos, ¿no? Inactividad física, ¿ya? Otras condiciones crónicas asociadas a la resistencia a la insulina, ¿no? Obesidad severa, cetosis nigricans, y las personas con prediabetes deben hacerse la prueba anualmente, ¿ya? Anualmente. ¿Qué más tenemos que recordar? Los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Recuerden que les he dicho que termina el embarazo, nace el bebé, se resuelve la diabetes gestacional, pero no implica que tu paciente no pueda hacer diabetes o que haya quedado con diabetes permanente. Entonces, ¿qué te recomiendan? Hacerse pruebas de por vida al menos cada 3 años para descarte de prediabetes. Entonces, no descuidemos en el primer nivel de atención a las mujeres que tienen el antecedente de diabetes gestacional. Dio a luz el bebé y la señora se olvidó, ¿no? De ahí en 5 años, 10 años, se entera que es diabética. Entonces, ¿por qué? Porque esa mujer, para que desarrolle diabetes gestacional, es una paciente que ya tiene factores previos, ¿no? Tal vez tenía resistencia a la insulina previa, tenía llena de acantosis, la señora en cuello, en axila, en nudillos de la mano, en codos y quedó embarazada. Entonces va a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Para todas las demás personas, las pruebas deben comenzar a los 35 años, por eso les decía, o sea, anteriormente era 45, ahora bajó 10 años menos, a 35 años, ¿no? Si los resultados son normales, las pruebas pueden repetirse intervalos de 3 años, al menos que haya factores de riesgo conocidos. Entonces, si ya tiene factores de riesgo, puedes acortar, o sea, ya no cada 3 años, un poquito menos, ¿no? Personas con VIH y exposición a medicamentos de alto riesgo y antecedente de pancreatitis, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en consideración, ¿ya? Los antecedentes y factores. Entonces, para terminar, vamos a ver este caso clínico en función de todo lo que hemos conversado, ¿ya? Y se trata de una paciente mujer de 45 años de edad con antecedente de obesidad hace 5 años. Refiere antecedente familiar de la mami con diabetes mellitus. Acude a consultorio refiriendo que hace un mes presenta pérdida de peso, polifagia nocturna. Al examen físico tiene una presión arterial de 120/80, un índice de masa corporal en 30, un perímetro abdominal en 88 y acantosis nigricans en cuello y axila, ¿ya? Entonces tenemos 5 minutos para que consideren ustedes cuáles serían los diagnósticos